El destino del llamado Predio Magua se encuentra nuevamente en entredicho. Ahora, ante la posibilidad de que el gobierno de Luis Lacalle Pou lo entregue en concesión o incluso lo venda como parte de su plan para sacarlo del abandono en que se encuentra desde hace décadas y darle un destino útil. La Asamblea Permanente por la Rambla Sur, que logró frenar una iniciativa similar en el periodo de Tabaré Vázquez, está movilizándose otra vez. Y en este caso contra dos artículos incluidos en el proyecto de presupuesto que podrían conducir a que ese espacio tuviera como destino un emprendimiento hotelero, portuario o inmobiliario. ¿Qué es lo que reclama este movimiento ciudadano? ¿Cuál es su propuesta alternativa? De eso vamos a conversar en los próximos minutos. Están con nosotros la arquitecta Laura Alemán, buen día. Buen día. Y la maestra Lilian Celiberti, buen día también. Buenos días. Ambas integrantes de este grupo, que capaz que lo mejor es que empecemos por describirlo, por presentarlo, ¿no? ¿Qué es la Asamblea Permanente por la Rambla Sur? Bueno, la Asamblea Permanente por la Rambla Sur es un movimiento colectivo que se creó a principios de agosto de 2018, a partir de la confluencia o la convergencia de diferentes actores, digamos, ciudadanos, vecinos de la zona, montevideanos en general. ¿No son técnicos. Solo vecinos? No, por supuesto que no. Es un movimiento ciudadano integrado por montevideanos de muchos barrios, ¿verdad?, de la ciudad, donde hay técnicos, bueno, arquitectos, antropólogos, sociólogos y una cantidad de gente, digamos, de diverso origen, de diversa procedencia, digamos, no solamente vecinos del barrio sur ni de la ciudad vieja. Y se conformó justamente con el propósito de frenar la venta del predio Magua que estaba prevista en 2018, ¿verdad? A partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo de aquel momento. Ya hablaremos de eso. Ustedes contribuyeron a aquel bloqueo. Y yo creo que sí. Pero justamente por eso mismo hay oyentes que preguntan temprano cuando anunciamos la entrevista, ¿qué representatividad tienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué se adjudican o se colocan en esa posición de poder? Bueno, creo que no es una posición de poder, ¿no? Me parece que la apropiación de la ciudad por parte de la ciudadanía, grupos organizados de ciudadanía, es un fenómeno que está presente en todo el mundo. La gente se autoconvoca, en realidad, porque esto fue así, fue una convocatoria. Quien se sintió convocado fue. Y era pleno invierno, a las 3 de la tarde terminaba con una cadena humana sobre los predios. Entonces, ustedes hacían esas reuniones hay un el día derecho, sábado, ¿no? Sábados de tarde. Sí, los sábados de tarde. Entonces, es el derecho a decidir sobre qué tipo de ciudad. Me parece que hoy incluso está incluido en uno de los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, que sale de los 20 años de la ECO, y que es uno de los objetivos, es ciudades sustentables. Uh-huh. Cuando hablamos de ciudades sustentables también estamos hablando de aquellas cosas que hacen al patrimonio común de la ciudadanía, que es el goce y disfrute de la ciudad en términos de eso, de goce y disfrute por parte de las personas que la habitan. Por eso es un movimiento ciudadano más que un movimiento de vecinos. Todos los oyentes tienen claro qué es el predio Magua. Me imagino que quienes viven en Montevideo y sobre todo quienes andan en esta zona de la costa, sí, capaz que nuestra audiencia del interior no tanto, y quizás desde el exterior no se conoce en detalle. En la emisión en video ahora ustedes van a poder observar con bastante precisión de qué estamos hablando. Si tienen una laptop o bueno, si están con Cardinal TV a mano, vayan ahí y observen. Pero bueno, a grandes rasgos, estamos hablando de un predio ubicado sobre la Rambla Sur, a la altura de la calle Andes, que incluye el dique Magua, inaugurado en diciembre de 1872 por iniciativa del Barón de Magua, que fue el primer dique seco del Río de la Plata, el viejo edificio que fue sede de la Compañía del Gas y las carboneras de la Compañía del Gas.
¿no? Además hay otras construcciones. Sí, y es muy importante la distinción entre dique Magua y predio Magua. Es algo que a menudo se confunde, incluso en la prensa, ¿verdad? El dique Magua es el dique Magua, estrictamente. De lo que nosotros hablamos es de lo que hemos llamado el predio Magua, que es un conjunto de 2 padrones, que eran justamente los 2 padrones que se quería enajenar en 2017, a partir de 2017-2018. Es entonces, ese espacio, digamos, es un conjunto de 2 padrones que están contiguos al dique Magua, que sigue funcionando como tal, ¿verdad? Y que no está en venta ni nada de eso, digamos. Lo que presuntamente o podría estar en venta o se quiere vender, lo que está en el aire es justamente el espacio Magua, el predio Magua, ¿verdad? Bueno, los oyentes que siguen la emisión en video notan, porque este es un trabajo de fotogrametría 3D maravilloso, hecho por Airworks Media, ven los detalles de cómo está. El abandono es una de las características, ¿no? Sí, clarísimo. Un abandono que, lo voy a decir porque ya nos lo han planteado en la prensa, no es responsabilidad ni de por la Rambla Sur, ni de los uruguayos en general, sino de quienes han tenido a cargo esos predios hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo entonces al antecedente, aquella movilización de ustedes incidió, pesó fuerte para que se frustrara la idea que manejaba el gobierno de Tabaré Vázquez, que era entregar en concesión el predio Magua al empresario Juan Carlos López Mena, que buscaba instalar allí la terminal de pasajeros de buquebús, y no solo eso, ¿no? Un hotel, un centro comercial, un museo, otras atracciones. Perdón, no buscaba entregarlo en concesión, sino venderlo directamente. Bueno, el acuerdo se planteaba en régimen de concesión, pero incluía la venta de 2 de los terrenos, los padrones 6.177 y 7.751. Se redactó un proyecto de ley a esos efectos, exacto, impulsado por el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, logró media sanción del Senado con votos del Frente Amplio y el Partido Nacional, exacto, pero en diputados se trancó porque el Frente Amplio cambió su posición. Bien. Y el Frente Amplio cambió su posición en buena medida por lo que ustedes generaron de discusión, ¿no? Sí, por la presión que se generó, ¿no? Presión social, digamos. Y por la toma de conciencia, me parece, pública respecto a una decisión que había pasado en el Senado sin demasiado debate. Uh-huh. Entonces, esto también pone o llama la atención respecto a la importancia vigilante de la ciudadanía respecto a decisiones que muchas veces pasan tanto en presupuesto como en otras leyes, sin la acción vigilante de la ciudadanía. Y me parece que justamente esa acción fue porque cuando nosotros como colectivo empezamos a hacer reuniones con las bancadas, las bancadas de distintos partidos, encontramos más receptividad de lo que estaba expresado en ese voto que había sido prácticamente sin debate. Plantea una mirada, por lo menos desde mi punto de vista, muy crítica, ¿no?, sobre lo que fue esa votación, ¿no?, en diciembre de 2017, por parte de un Senado que aparentemente no había ni siquiera leído en detalle lo que estaba votando, ¿no? Pero a ver, sin quedar trancados en aquel hecho de hace 2 años, me parece la pregunta indispensable de todos modos. Ya hablamos con ustedes en su momento, pero sí, claro. ¿Por qué ustedes se oponían a la venta de esos 2 terrenos? Bien. La oposición a la venta, digamos, fue nuestro gran lema, digamos, ¿no? O sea, el movimiento surgió por oposición a esa venta que estaba planeada. Y se lo pregunto porque López Mena y la empresa, cuando hablaba de sus proyectos, era muy enfático en que iba a preservar el valor patrimonial de esos edificios, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando estamos hablando de vender el predio Magua, estamos hablando de vender un predio que tiene declaratoria patrimonial, ¿verdad?, como tal, con las construcciones que incluye, que pertenece a la Rambla de Montevideo, que también tiene declaratoria patrimonial nacional y es candidata a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y esto no son palabras huecas, es decir, cuando un bien es patrimonial, esto quiere decir que es un bien valorado y apreciado por la sociedad como propio, ¿verdad? Es decir, que es un bien que es valorado por todos los uruguayos y que es de todos los uruguayos. Entonces, vender, yo creo que es una contradicción
a priori, digamos. No podemos vender algo que estamos declarando patrimonial. Eso como primer asunto. Segundo, la Rambla de Montevideo. La Rambla de Montevideo es, desde su origen, desde su génesis, el gran espacio público, ¿verdad?, de Montevideo y podríamos decir del Uruguay. Es la expresión más clara, la expresión espacial más clara de la democracia, ¿no? Es un lugar de encuentro, un lugar de intercambio social, del que participa gente de todo tipo, de todas las clases sociales, ¿verdad? Entonces, pero a ver, empezar a vender de a poco, digamos, vender un pedacito, ¿no?, un predio de la Rambla, es sentar un precedente muy negativo y muy riesgoso, es iniciar una cadena, ¿verdad?, de posibles otras ventas que genere la privatización a la larga de la Rambla. La clave entonces, la clave de la oposición es el hecho de que estos predios están en la Rambla. Es uno de los elementos. ¿Por qué pregunto esto? Porque habitualmente se comercializan inmuebles que están categorizados como monumento histórico. Pero estamos hablando... Eso sí, se le pone condiciones al comprador, ¿no? Sí, estamos hablando de la Rambla de Montevideo y estamos hablando de un proyecto que implicaba la venta. ¿Para qué? Porque además está eso, ¿no? Claro. Era vender para instalar allí determinado paquete programático, quiero decir de uso, ¿verdad? Que ya venía todo como armado en el mismo paquete. Es decir, López Mena exigía que le vendieran esa tierra para instalar allí la terminal, el hotel, el shopping, etcétera. Entonces, ninguna posibilidad de incidencia, ninguna posibilidad de negociación por parte del Estado, sino simplemente, como se va a construir todo esto, es necesario venderlo, ¿verdad?, porque era la condición que se ponía, para proponer allí un proyecto que era absolutamente privatizador, no solamente porque la tierra pasaba a manos privadas, sino por el efecto privatizador del propio paquete programático. Cuando digo esto es muy arquitectónico, quizás la expresión, digo, por el destino de uso que se le quería dar, ¿verdad? Que no era un gran parque público, no era una instalación abierta, incluyente o inclusiva, sino que era todo lo contrario, ¿verdad? Era instalar allí algo que era destinado a poca gente, digamos, ¿no? Para decirlo de manera burda, pero que se entienda, ¿no? Ustedes lograron que aquel proyecto no avanzara más en el Parlamento. Quedó entonces aquel camino bloqueado. En su lugar, el gobierno de Tabaré Vázquez abrió un llamado a presentación de ideas para el futuro de ese lugar. Lo llevaron a cabo el Ministerio de Industria, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Era un llamado no vinculante, ¿no? No se estaba asumiendo un compromiso con los trabajos que resultaran elegidos o seleccionados. ¿Qué sacaron como conclusión de esa experiencia? Sí, primero una aclaración. El llamado fue convocado por el Ministerio de Industria, la Facultad de Arquitectura y la Intendencia de Montevideo. La Intendencia también, sí, de acuerdo. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, que me distraje. Claro, ¿qué sacamos ¿para qué sirvió aquello? Eso fue un concurso de ideas, no fue un concurso de anteproyectos, ¿no? Eso marca una diferencia. La diferencia es que funciona como una especie de usina, ¿verdad?, de usina de ideas para ese lugar. Y nosotros estudiamos y examinamos en detalle cada uno de los proyectos, nosotros como colectivo, quiero decir, y creemos que allí hay ideas interesantes, sobre todo por las premisas sobre las cuales están fundadas esas ideas, que son justamente premisas de darle a ese lugar un uso público, abierto, inclusivo, etcétera. Premisas que provienen de las propias bases de ese llamado, ¿no? Claro, pero de por medio inmediatamente aparece la pregunta: ¿cómo se financian, por ejemplo, los proyectos que resultaron ahí galardonados, que resultaron seleccionados? Me gustaría que por ahí volviéramos en la segunda parte de esta entrevista. Perfecto.